Las 6 de la mañana, 34 minutos. A todas estas, Claudio, vamos a hablar de la declaración de legalidad en la huelga del Poder Judicial. A todas estas le quiero preguntar a usted, que es analista. Siempre lo hemos llamado para hablar de análisis político y de temas del día. ¿Cómo ve las cosas? Este tema, llevamos ya 60 y... ¿cuántos días de paro en el magisterio? Un poquito más de 60, 64. Son 2 meses por ahí. ya. 2 meses, sí, ya cumplimos los 2 meses. Bueno, pero hay que decirlo, paro en el magisterio, porque el resto sigue trabajando, ¿no? Bueno, es que huelga es eso. Huelga, la gente tiende a pensar que la huelga es la manifestación que hacen en las calles. No, el huelga es el paro, el no ir a trabajar. Exactamente. Y dentro de ese marco creo que se le ha hecho mucho daño a los estudiantes, pero también es un derecho que tienen los maestros y profesores, y hay falencias sustanciales y carencias sustanciales en el ministro de Educación. Y mientras ese ministro de Educación no tenga el carácter ni las habilidades políticas para poder conversar con el Magisterio Nacional, donde ya no tiene credibilidad, de que suerte se nos da el 2019 también con huelga. Sí, pero usted está culpando mucho al ministro. Le veo mucho peso a él, ¿En qué? ¿Falta de negociación? Falta de negociación, sus actitudes, cálculo político. su cálculo, su lenguaje, sus carencias. O sea, cuando usted es un ministro que tiene carencias políticas, los contrarios, los adversarios se lo leen fácilmente, y en este caso los sindicatos, los directores del magisterio han visto claramente que el ministro no es confiable, que el ministro no tiene las carencias, las calidades políticas requeridas para una negociación, no le ven sustento. El presidente muy lejano también, ya el presidente Alvarado ya debió haber ingresado hace tiempo a sentarse con el Magisterio Nacional, con solo mirar que su ministro no está dando la talla en ver cómo evita eso, porque al final de cuentas se sustenta mucho en el 20.580, pero hay asuntos que se podrían arreglar perfectamente en una mesa entre el presidente, el ministro y los dirigentes del Magisterio Nacional, que ya pudieron haber puesto fin a esa huelga buscando el bienestar de los estudiantes sobre todo. Las 6:36 minutos. El paro en el Poder Judicial legal, fue declarado legal. Así lo determinó un juez del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial, que está ubicado en San José, el juez Víctor Manuel Orozco. Principalmente el punto es que el argumento del Estado era afectación en servicios esenciales. Sin embargo, el juez determina que el Estado no pudo probar que hubiera esa afectación. Dentro del fallo destaca que no se demostró la parte gestionante que con la suspensión de labores de los funcionarios judiciales se diera una afectación al servicio público esencial que brindan las diferentes oficinas de trabajo. Además, según la interpretación de este juez, los huelguistas de carácter político, las huelgas de carácter político sí son permitidas. Estas son las que se ejecutan en contra de políticas del Estado, situación que otros jueces han interpretado de manera contraria, en el sentido de que una huelga es por diferencias con el patrono y no por políticas públicas, en este caso en contra de la reforma fiscal. Vamos a escuchar la opinión del especialista en derecho laboral Ronald Gutiérrez, quien dice que es evidente, existe un vacío legal en la materia de huelgas políticas. Sobre esto una reflexión importante. Nos parece que esta línea viene a generar una situación de inseguridad jurídica para el país, incluso a futuro, y hace o deja todavía en mayor evidencia la necesidad de reformar el Código de Trabajo para que entonces, número uno, se regule de forma expresa si se van a permitir las huelgas contra políticas públicas o no, y en caso de permitirse, entonces se puedan definir con claridad cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que esas huelgas entonces sean legales o bien ilegales. Ahora la Procuraduría de la República va a tener 3 días para presentar una apelación ante esta decisión del juez que declara legal la huelga en el Poder Judicial. Yo le quería hacer una consulta a don Claudio, aprovechando este tema. ¿Cómo analizar, don Claudio, el manejo, el discurso, por un lado de gobierno y por un lado también de los sindicatos? Se dice siempre, una resolución judicial se debe respetar, pero me da a mí la impresión de que se respeta cuando me conviene y cuando no me conviene la critico. El caso del gobierno lo ha hecho aplaudiendo las declaraciones ilegales, pero cuestionando las legales. Igual lo han hecho también los sindicatos en su momento. Yo quisiera aprovechar también para hacer un comentario sobre lo que decías antes de las huelgas políticas. Las huelgas políticas se dirigen por los convenios de la OIT.
y entonces ahí decían que hay un vacío legal a nivel interno, pero recordemos que cuando un país asume un compromiso con un convenio internacional, como es el caso de la OIT, eso está sobre inclusive lo que está establecido en las leyes y en la Constitución. Entonces, ese hecho de una huelga política siempre va a estar presente porque son los disgustos ciudadanos ante las decisiones de los gobernantes. Ahora, en lo otro que preguntabas, a mí repito, me da la impresión de que lo que ha faltado es voluntad de ambos lados, y es muy común salirse por la tangente y siempre decir que no hay voluntad política hasta que está quemado el tema o el argumento, pero en el fondo lo que no hay es una voluntad dirigida a quienes son los afectados en este momento. Los más afectados son los estudiantes y tendemos un poco a cargarle la mano a los maestros y a los profesores, pero en gran medida hay una gran responsabilidad de quienes dirigen desde el gobierno de que estas huelgas sean tan largas. Estas huelgas se pueden prever y se pueden limitar. Ahora, el disgusto siempre estará presente. Hay una frase que a mí me gusta, que un día de estos me recordaba un amigo, que dice que los ciudadanos preferimos doblegarnos ante la ley que arrodillarnos ante un tirano. Entonces, desde esa perspectiva, no nos gustará a algunos las disposiciones legales, pero nos tenemos que doblegar ante ella en vista de que en democracia las soluciones de justicia deben ser prioritarias. Claudio, gracias. Las 6 de la mañana, 50 minutos. Ahora que estamos hablando, Alan, de el Recope, la legalidad, que Habdeba es ilegal, ¿el Recope fue legal, la segunda instancia? Sí. ¿Por qué los jueces difieren en esos criterios, no? Es una gran pregunta que le hizo Andrés Ramírez a varios de los especialistas para conocer esta mañana. Andrés. Así es, aunque aún son pocas las sentencias en segunda instancia que fallaron por los movimientos de huelga, lo que sí está claro es la diferencia de criterios entre los jueces laborales. Recientemente el Tribunal de Apelación de San José ratificó como ilegal la huelga en los puertos de Moín y Limón. El tribunal se sustentó en que las exportaciones e importaciones son un servicio esencial y además de que el sindicato no agotó las vías previas de conciliación. Pero días previos, otro tribunal revertió la decisión en Recope y más bien la declaró legal. En este caso, el juez consideró todo lo contrario a lo que se definió en Habdeba. En Recope se consideró que la gasolina no es un servicio esencial, además se mencionó que hubo falta de pruebas sobre la supuesta violencia que se generó. ¿Por qué los jueces entonces tienen criterios contrarios tan marcados? El especialista en Derecho Laboral, Ronald Gutiérrez, explicó que hay un vacío que deja a la libre la interpretación de los tribunales. Sí, cada uno de los casos presenta sus particularidades. Por ende, es estrictamente necesario esperar la sentencia propia para cada uno de los casos. Y eso genera entonces que sean los jueces los que deban interpretar el ordenamiento jurídico. Los fallos en segunda instancia crean jurisprudencia para los casos que aún están pendientes. Efectivamente, no va a ser un precedente de acatamiento o una línea obligatoria para los demás casos. Al mismo tiempo, tal y como dimos cuenta en Noticias Colombia desde la semana pasada, la Procuraduría pidió cambiar a los jueces que están a cargo de resolver la ilegalidad de la huelga en el MEP. Esto porque algunos de los jueces manifestaron públicamente su oposición al plan fiscal, por lo que el gobierno considera que no existirá objetividad en el fallo. Además, el abogado del Estado solicitó que el juez Luis Mesén García sea parte de conocer sobre la huelga en el sector educación, ya que dicho juez interpuso una demanda contra el Estado en otro caso, y ya lo hace parte contraria en este otro proceso. Andrés Ramírez, Noticias Colombia. Compañeros. Gracias.